Bienvenidos a todos a Conversaciones. Esta edición es sobre talento oculto, oportunidades visibles. Soy Dani Bolívar, soy consultora en comunicación y está también Catalítica, somos los organizadores de esta iniciativa. Le decimos un piloto porque básicamente dijimos, bueno, nos pongamos al hombro esta iniciativa de empezar a trabajar en temas de inclusión más general, más allá, o sea, realmente abrirlo a temas de dónde hay más talento oculto y a quiénes podríamos dar oportunidades reales, dignas de trabajo, ¿no? A quienes realmente están tal vez en la parte baja de la curva. Todas estas organizaciones que ven que son aliadas han contribuido a la difusión de esta iniciativa, han sumado a sus cámaras, han sumado a sus bases de datos para que sean parte de conversaciones. La recomendación general siempre es que puedan mantener el micrófono silenciado, pero muy activo el chat, que puedan compartir si tienen alguna reacción, si sienten que algo les movió, por favor, díganlo. Para eso es el chat y así podemos nosotros también dar seguimiento a sus consultas. Les decía, vamos a estar como moderadoras yo, Dani Bolívar, y tengo también aquí a Fer Reyes de Menta. Fer, si quieres decir algo sobre tu trabajo, por favor. Sí, claro. Bueno, buenos días a todas y todos. Estoy súper feliz de estar acá y bueno, trabajar con Dani, también con Catalítica, organizando esta serie de conversaciones que realmente me parece una iniciativa súper importante. Yo tengo una agencia de marketing y publicidad que se llama Menta y trabajo hace más de 7 años en desarrollo institucional y comunicación. Gracias, Dani. Gracias, gracias, Fer. Y bueno, yo soy una consultora, hace 20 años que trabajo en temas, bueno, solo trabajo con organizaciones que tienen impacto al modelo, en el centro de su modelo de operaciones o de negocio. Entonces, siempre he impulsado y he estado en temas de innovación, emprendimiento social, inversión de impacto, sobre todo. Eh, y justamente este es el tema de inclusión laboral, es algo que personalmente me ha afectado por un tema, un diagnóstico familiar. Entonces descubrimos diferentes cosas en patrones genéticos en la familia que obviamente nos ha cambiado completamente la mirada. Entonces, esa soy yo, Dani Bolívar, como consultora, pero también les diría como familiar, ¿no? Eh, Tenemos a Catalítica, tenemos aquí a Bruno Ayllón, que ha sido la organización boliviana que le dijo si le apostemos a este tema y que le podría también dar continuidad en base al éxito que puedan tener estas jornadas. Bruno, adelante. Claro que sí. Muchas gracias, Dani. Muchas gracias, Fer, y a todas las personas que están participando y que nos van a escuchar después en la sesión grabada. Bienvenidas, bienvenidos. Realmente es importante hablar de estos temas, es importante pensar en por qué tenemos que entender todo lo que estamos hablando, pero más aún el qué podemos hacer. Por eso el nombre es muy interesante, conversaciones. Vamos a hablar, pero también vamos a entender qué acciones se están tomando para que no quede esa perspectiva de, sí, suena muy bonito, pero ¿y ahora cómo lo hago? Sino vamos a escuchar de quienes ya lo están haciendo para ver cómo podríamos implementarlo en nuestras propias organizaciones o empresas. Desde Catalítica es un gusto estar acá, es un gusto acompañar estas iniciativas y bueno, siempre tenemos la apertura de que cualquier iniciativa relacionada a estos temas, estamos con toda la apertura para poderla acompañar, realizar, para poderla impulsar. Catalítica nace porque estamos viendo un mundo que cambia mucho más rápido de lo que nosotros podemos planear. Entonces, entendiendo todo esto, la incertidumbre y todos los cambios que se están teniendo, necesitamos darnos la vuelta, enfocarnos en algunas cosas, principalmente en la innovación, para poder llegar a impulsar el bienestar, el crecimiento y la sostenibilidad. Somos una consultora boutique, nos especializamos en innovación social y organizacional y esto lo hacemos a través de una metodología que combina la inteligencia colectiva, la inteligencia individual y la inteligencia artificial, centrándonos en las personas para poder impulsar un impacto medible y una visión de futuro, de organizaciones del futuro. Es un gusto para nosotros estar acá, es un gusto acompañar esta conversación, dar la bienvenida a las personas que nos van a acompañar durante la sesión de hoy y además en las siguientes sesiones que vamos a tener estos miércoles de noviembre. Muchas gracias y comencemos, por favor. Claro que sí, gracias, gracias, Bruno. Nada más vamos a hacer una dinámica rápida y si me ayudan, por favor, poniendo los enlaces en el chat.
Pueden escanear con su teléfono este QR o pueden ingresar a www.menti.com y tienen que insertar este código en la pantalla. Les va a pedir este código, que es 87084529. Y con este Menti básicamente vamos a empezar la apertura, vamos a después a darles algunos datos sobre el tema del talento autista neurodivergente. Vamos a presentar a Rubén, vamos a presentar luego a Cristina del perdón, a Rubén de especialista de nuestro speaker principal, pero también está aquí Cristina del Banco BBVA de México, que es uno de los bancos más grandes de ese país, contándonos la experiencia también de trabajo con especialista para que entendamos lo que les decíamos, cómo vamos de la, del problema a la solución y cuáles son los pasos, ¿no? Ya se encuentran todos en el Menti. A ver, me voy a fijar. Sí, ya tenemos 20 personas. Voy a ir lanzando las preguntas, van a ver que cambian su pantalla y nada más les hacemos esta pregunta súper abierta. ¿Qué te viene a la mente cuando escuchas autismo? Aquí estamos para escuchar, no estamos para juzgar. Por favor, cualquier palabra que se les ocurra, incluso una película, incluso alguna vez me decían, sí, son esas personas que se golpean la cabeza, por ejemplo. Puede tal vez sonar ofensivo, pero es a veces con lo que la gente empieza a relacionar un término, ¿no? O no me mira a los ojos, es gente que no mira a los ojos, es gente que está estresada, ¿verdad? Exacto, ahí vamos viendo. Cuando escuchan autismo, que es una capacidad diferente, procesar las cosas de manera diferente, la sería típica, personas especiales con superpoderes, escuchamos a veces que son genios. Sí, la serie de Netflix, una abogada extraordinaria. Eh, Trastorno de desarrollo es una limitación. El autismo pueden ser personas que no se comunican. Hablamos de gente que piensa diferente. Perfecto, aquí tenemos una buena dificultades para socializar, no saber qué hacer. Ahora, perfecto. Les lanzo la otra pregunta. ¿Qué consideras que describe mejor la neurodiversidad? Y les puse 4 opciones. ¿Es una moda reciente en recursos humanos? No estoy seguro. ¿Las diferencias naturales en cómo funciona el cerebro de cada persona? ¿O una categoría médica o un trastorno? ¿Está bien? Sí. Y lo bueno es que vamos a tener aquí a Rubén para aclararnos todos estos términos que vamos a escuchar el día de hoy. Perfecto, tenemos muy linda participación. Muchas gracias a todos. En esta hemos escogido una correcta, ¿no? Que son las diferencias, cuando hablamos de neurodiversidad, son las diferencias naturales de cómo funciona el cerebro de cada persona, ¿no? O sea, somos neurodiversos. ¿Conoces a unas personas adultas diagnosticadas con el trastorno del espectro autista o el trastorno de déficit de atención con y sin hiperactividad? A ver, hay un gran número de personas que sí conocen a personas con este diagnóstico. Muy interesante. Es bueno saber también quienes no saben. A veces vemos y organizaciones que no saben eh, que tal vez en su equipo hay personas con el diagnóstico, personas que no están diagnosticadas como en su adultez. Dani, están preguntando en el chat si se puede ver las respuestas. Se supone que perdón, yo debería haber estado compartiendo, me hubieran... Ay, perdón. Mil Te hemos estado disculpas. escuchando atentamente. Perdón, sí, Ahora sí. podemos ver las respuestas. Les voy a mostrar. Esta será toda la lluvia de palabras, ideas que estuve contándoles. En ¿qué describe mejor la neurodiversidad? Vemos que gran parte de la gente escogió la respuesta, que es las diferencias naturales. Y vemos también aquí personas adultas diagnosticadas con TEA o TDA. Vemos que 19 personas sí conocen y otra gran parte que no. Así que voy a volver al Canva
nada más para que Fernanda nos pueda dar unos datos muy interesantes sobre la temática. Súper. Bueno, con Dani hemos recabado algunos llamados fan facts que veíamos que en algunos casos no son tan fan, entonces queríamos preguntarle, porque nos parece perdón, ahora sí, súper importante tener algunos de estos datos antes de darle la palabra a Rubén. El primero es si sabían que un impresionante 15% a 20% de la población mundial es neurodivergente. Esto representa una vasta reserva de talento que muchas organizaciones aún no han sabido capitalizar. Este es un dato del Foro Económico Mundial. El siguiente, ¿sabías qué? Es, bueno, que a nivel mundial se estima que el 80% de las personas autistas están desempleadas. Este es un dato de hace 2 años, si no me equivoco, y que entre el 30% y el 40% de los adultos neurodivergentes no logran acceder al mercado laboral, pese a contar con capacidades altamente valiosas para las empresas, de las que seguro Rubén nos va a hablar después. La fuente de acá es especialista Ernie Forbes. El tercer, ¿sabías que antes de darle la posta a Dani, es que los equipos neurodivergentes de JP Morgan Chase, que es esta multinacional financiera monstruosa en Estados Unidos, bueno, tienen un programa que se llama Autism at Work, han logrado resultados impresionantes en pruebas de operaciones, han trabajado un 48% más rápido y un 92% con mayor productividad que sus colegas, según el Foro Económico Mundial. Y tenemos otros dos datos curiosos también para que eh, puedan entender también quién es especialista y quiénes están el día de hoy, ¿no? Pero aquí queríamos hacer un dadito más de la mayoría de las adaptaciones, o sea, sabían que la mayoría de las adaptaciones no tienen costo y si lo tienen, el promedio es tan solo de $300. O sea, la barrera que percibimos realmente a veces para crear, para generar inclusión, no es una barrera real, ¿verdad? Porque pensamos que es demasiado caro o inalcanzable. Y también quiero que sepan que Specialized ha sido incluida en la primera edición de la lista Forbes Accessibility. O sea, es una de las 100 empresas inclusivas más importantes del mundo y tenemos a Rubén Romo, que es el director para América Latina. Están reconocidas entre las 100 organizaciones más innovadoras e impactantes en materia de accesibilidad. Y además sabían que en Especializar han apoyado la inserción laboral de más de 10.000 personas neurodivergentes en más de 26 países. Es decir, ellos son una empresa que están muy enfocadas en impacto de alto nivel a nivel mundial, ¿no? Ya han colaborado con más de 500 organizaciones, tanto el sector público y privado. Nada más les voy a mostrar que todos estos sabías que todos los mentis, la información que hemos levantado de los registros de ustedes registrándose a esto, son datos que estamos compartiendo en este tablero. Les vamos a pasar el enlace, es un Padlet, y van a ver que en la sección de Rubén, hacia abajo van a hacer ya pueden ir viendo que hay un montón de recursos y todos estos datos y más datos que vamos a ir compartiendo durante este mes. Sin más preámbulos, les voy a dejar con Rubén Romo Esquivel, de especialista ERNES, consultor en planeación estratégica, desarrollo comercial, sostenibilidad ESG, transformación digital y nuevos negocios, con más de 20 años de experiencia. Un ser humano increíble que desde el primer día que lo he conocido realmente ha sido, veremos, o sea, cuáles son las oportunidades, construyamos juntos, qué podemos hacer, qué puede hacer el especialista ERNE por tu familia. Entonces, realmente no me queda más que agradecer y que todos le puedan dar la bienvenida, aunque sea en silencio, a Rubén. Adelante, Rubén. Muchas gracias, Tienen la Dani. palabra. Gracias, Dani. Si les parece bien, arranco presentación y precisamente me acompaña Cristina Celdas de parte del Banco BBVA de México. Y también digo, voy a aprovechar de una vez para hacer la presentación formal de Cristina, porque precisamente, como decía Dani, BBVA es, pues sí, de hecho es el banco más importante en México, ¿no, Cristina? Son los más grandes. Y pues bueno, con ellos hemos hecho un proyecto de inclusión del cual platicaremos en la segunda parte de la ponencia, pero quiero de una vez compartir su bio
por cualquier otra aportación que quieras hacer previamente, Cristina. Es Cristina Celdas Alarcón, asesora impulsora del talento y la inclusión laboral en BBVA México. Es una profesional experta en el desarrollo de estrategias de inclusión laboral de personas con discapacidad en diferentes tipos de instituciones y en el diseño e impartición de sensibilizaciones y capacitaciones para la interacción social y laboral con personas con discapacidad bajo un enfoque de derecho. Bueno, ahora sí, si me permiten, voy a pasar a la presentación y voy a compartir. Adelante, Rubén y Cristina, estamos honradísimos de tenerte aquí. Un segundo. Me dicen cuando ya estén viendo la presentación, por favor. Ustedes me avisan, ¿eh? Ahora sí. Ahora, Sí, y si excelente. Dani, si alcanzan a ver o si ven, si hay algún comentario en el chat, sí, ahí me pueden ir retroalimentando, porque como voy Súper. compartiendo ya de repente no veo el chat, ¿no? Precisamente aquí se trata de platicarles un poquito del talento neurodivergente como una ventaja competitiva. Empiezo. Specialistern es una consultora de neurodivergencias que opera a nivel global y hablamos de neurodivergencias. Cuando hablamos de neurodivergencias, nos referimos a, digo, ahorita voy a hacer un zoom a qué son las neurodivergencias, pero dentro de neurodivergencias entra precisamente autismo, dislexia, dispraxia, discalculia, Tourette, etcétera. Como especialista trabajamos todas las neurodiversidades, sin embargo, le hacemos un zoom importante al tema de autismo y por eso el Menti se enfocó un poco más en ese tema y ahorita les voy a explicar por qué el 90% de nuestra actividad es autismo. Ahora sí, por neurodiversidad, porque a veces escuchamos estos temas, neurodiversidad, neurodivergencias, ¿qué es esto? Em, la- por neurodiversidad entendamos como biodiversidad. En la biodiversidad hay, por ejemplo, en el mundo, leones, tigres, pumas, etcétera, ¿no? Y todos son felinos, ¿no? Y también podemos ir a ver algún otro tipo de especie de pájaros, por ejemplo, y tenemos diferentes tipos de pájaros, ¿no? Todo esto es la neurodiversidad. Si bien todos son felinos, todos son pájaros, hay subespecies, ¿no? Por así decirlo. Dentro de la mente humana también hay una diversidad y a eso precisamente se le llama neurodiversidad. Es decir, tenemos diferentes formas de pensar y de procesar la información. Y precisamente por esto es que se divide o se empieza a dividir este término, ¿no? Dentro de neurodiversidad podemos hablar de los neurotípicos y de los neurodivergentes. ¿Y qué significa esto? A lo mejor en una gráfica es un poquito más fácil verlo. Por neurotípico podemos entender las personas que entran dentro de un cierto estándar de cómo procesamos la información. Entonces, se podría ver como de esta forma, ¿no? Un neurotípico. El neurodivergente, dependiendo del tipo de neurodivergencia que tenga, eh, sale de esas bandas, ya sea para diferentes situaciones, ¿no? Procesamiento de la información, memorización, razonamiento verbal, comunicación, interacción, etcétera, ¿no? Entonces, pues por eso también en los trabajos unas personas son más hábiles para unas cosas que para otras, porque su cerebro procesa de mejor forma cierta información y pueden desarrollarlo de una mejor manera. Entonces, es como pudiéramos ver la diferencia entre los neurotípicos y los neurodivergentes, ¿no? Ahora, precisamente hay que platicar de las bondades, ¿no? Por ejemplo, dentro de los felinos, pues el chita sabemos que es súper rápido, ¿no? Y el tigre, por ejemplo, es el más fuerte, ¿no? O sea, cada uno tiene sus fortalezas o sus debilidades como se quiera ver para el ecosistema. Dentro de las neurodivergencias es precisamente también lo mismo. O sea, algunos somos más hábiles para memorizar, otros somos más hábiles para interacciones sociales, etcétera, ¿no? Y así es como se compone precisamente esta diversidad, esta riqueza, ¿no? Esto no hay que verlo como puntos malos, sino por el contrario, como la riqueza que nos da la naturaleza de que podemos pensar diferente. Ahora, voy a hacer un zoom al autismo. Y aquí les quisiera pedir de favor que participaran rápidamente en el chat o si quieren abrir micrófono y comentar. ¿Cuántas personas creen que sea la prevalencia del autismo? Entiéndase de esta forma.
em, una persona de cada 250, o bueno, de cada 250 personas, una es autista, o una de cada 1000 es autista, o una de cada 5000 es autista. ¿Cuánto creen que sea esta prevalencia de todos estos que ponemos? ¿Cuál creen que sea la correcta? Voy a ir leyendo tal vez los que van diciendo en el Ujú, chat. Han puesto sí, una de 25, una de 250, una de 500, de 25, de 100, de 5000, de o sea, tenemos de todo. 250, de todo, Ok, de perfecto. 1000. Muy bien, bueno, entonces voy a dar la respuesta. La prevalencia es una de cada 31. Es decir, es una prevalencia sumamente alta. Para poner un comparativo, una condición, digo, completamente diferente, es síndrome de Down. Down está entre una de cada 800 y 1000 y autismo una de cada 31. Significa que en un salón de clases de 31 chicos, uno es autista. O sea, vean la revalencia de la prevalencia que tiene esta condición. O sea, es bastante alta. Y precisamente como adelantábamos en los spots principales, pues la mayoría de la gente autista está desempleada, ¿no? 85, 80 de ellos están desempleados o subempleados, ¿no? Y no porque quieran, sino porque las empresas no hemos sabido aprovechar este talento para que puedan entrar dentro de las organizaciones. Y vamos a hablar un poquito precisamente de las ventajas competitivas que tiene el personal autista para las compañías. Y para esto quisiera empezar con cómo empezó Specialistern. Nosotros somos una empresa que surgió en Dinamarca en 2004, gracias a Torkilsson, que es nuestro fundador. Y todo surge porque él tiene un hijo que se llama Lars. Lars es autista y cuando tenía 7 años hizo este dibujo y lo encontró Torquil y lo vio y dijo, ay, pues, ¿qué es esto, no? Porque no es un dibujo típico de un niño de 7 años, ¿no? Y entonces le estuvo dando vueltas y vueltas, ¿qué será? ¿Qué será? Y no lo encontraba hasta que él descubrió qué era. Y me gustaría preguntarles lo mismo que él se preguntó, ¿qué creen que sea ese dibujo? Igual, Fer, a ver si tenemos por ahí respuestas en el chat. Lo que se les venga a la Eh, mente, ¿eh? sí, quien quiera adivinar qué es ese dibujo. A ver, le está respondiendo un edificio, una nueva versión de la tabla periódica, elementos químicos, sistema educativo, una torre, números primos, tabla periódica, un mapa. Ok, perfecto. Mira, de hecho, periódica que nos dan. O sea, nunca ha habido un foro donde digan esas dos. También de sensibilización neurodivergencia a una empresa de cines y nos dijeron, es una sala de cine de esas tipo, ¿no? Entonces también a veces de un poquito donde estés. El que más se acercó es el cliente. Esto es el índice de mapas de Europa. Acá en México, perdón, que digo, sé que la mayoría de nuestros que era un librito precisamente que contenía todos los mapas de las carreteras. Ahora, pues obviamente ya prácticamente son elementos de museo, donde porque ahora pues utiliza Waze, Google Maps, etcétera, ¿no? En Europa había lo mismo y seguramente, no sé, Dani, en Bolivia creo que debe de haber, o debió de haber existido alguno, ¿no? Yo me imagino que sí, sí, sí. Mi padre es ingeniero civil, entonces sí teníamos la Bueno, cosa. algún librito de estos, ¿no? Entonces, de hecho, por ahí vi que creo que escribió en el chat, a lo mejor por ahí alguien ya reconoció alguno de estos documentitos, ¿no? Entonces, venían todos los mapas, pero había uno donde venía el índice. Y lo que pasó es que Torquil, en este viaje que se lleva a su familia, em, Lars va jugando con este librito y meses después, ya no teniendo el libro, lo reproduce. Es decir, que se memorizó el documento. O sea, se memorizó 150 cajas y 500 caracteres y los reprodujo prácticamente sin ningún error. Este es un ejemplo de neurodivergencia. Si a mí me ponen a hacer eso, yo no podría hacerlo. O sea, que me lo den 2 semanas y me dicen apréndetelo y reprodúcelo, a mí me costaría mucho trabajo. Él, por su condición autista, tiene otras habilidades desarrolladas
y puede hacer este tipo de ejercicios, ¿no? Entonces, Torquil dijo, oye, a ver, a mí siempre me han dicho, Lars, los desafíos en comunicación e interacción social que tienen y por qué se le va a complicar mucho el mundo de la vida, ¿no? Pero nunca le dijeron todas las condiciones o las habilidades, más, perdón, más bien las habilidades que su condición le proporciona, que son habilidades también bien importantes para la vida, ¿no? La perseverancia, el razonamiento lógico, el reconocimiento de patrones, la memorización, etcétera, ¿no? Y todo esto llevó a Torquil a reflexionar porque él era director de una empresa de TI en Dinamarca. Dijo, oye, es que estas habilidades son las que yo necesito precisamente para los puestos que tengo en IT. Y bueno, sobre la marcha obviamente estoy desarrollándose. Muchas personas autistas se concentran en el área de IT, pero también muchas otras, por ejemplo, en el área de banca y finanzas, precisamente BBVA está ahí. Y después, pues bueno, ya hay empresas de todo tipo, ¿no? Pero en específico, por ejemplo, para las áreas de IT, estas son áreas donde se concentran. Y de hecho, eh, hubo un artículo que decía cuando el candidato con autista, bueno, cuando el candidato con autismo es el mejor para el puesto de trabajo. Y es que en verdad pueden desarrollar mejor eso porque esas actividades están mejor adaptadas para cómo procesa la información su cerebro, ¿no? Y precisamente algunos de los ejemplos que se dan de esto, con Everis en España, en algunos proyectos tuvimos un incremento de productividad desde un 10 hasta un 200%. Ultra Testing, que es una empresa de software testing en Estados Unidos, incrementó en 56% la productividad. ¿Por qué? Porque obviamente es gente más hábil para ese tipo de cuestiones, ¿no? Y yo pongo un ejemplo, ¿no? Muy, muy sencillo. A ver, si a mí me ponen a hacer programación, donde tengo que identificar patrones, el cerebro de mi compañero autista está mejor desarrollado para identificar esos patrones. Entonces, él puede programar mucho más rápido. Pero, por ejemplo, en habilidades sociales, si vamos a una reunión y nos dicen, oigan, vayan y consigan 10 tarjetas de presentación de posibles clientes, posiblemente a él se le complique más esa tarea y para mí sea un poco más sencillo hacerlo. ¿Por qué? Porque simplemente tenemos habilidades diferentes y lo importante en esto es saber dónde colocamos a cada persona para que pueda ser productivo en lo que está desarrollando, ¿no? Es precisamente la neurodiversidad, aprovechar las habilidades que nos da la naturaleza, ¿no? Y también, al igual que JP Morgan, SAP también tiene un programa de autismo at work. Y con ellos, por ejemplo, hemos desarrollado un proyecto de más de 215 personas incluidas en 16 países y para ellos el business case, por ejemplo, está en el tema, sí, de productividad, pero además de rotación. El personal realmente no rota. Tenemos una rotación menor al 1% anual. Cuando en las áreas de IT, pues los que están en IT saben y se jalan los cabellos porque tienen una alta rotación por la gran demanda que hay hoy y este personal es muy, muy estable. Entonces, este es parte del valor que ve SAP en nuestros programas. Y adicionalmente, también queremos platicar que como especialistas hemos roto ciertas barreras, porque siempre dice, oye, es que la gente autista donde más trabajo le cuesta, pues sí es la parte de interacción social. La realidad es que en general sí. Sin embargo, con el adecuado entrenamiento, como toda persona puede desarrollar sus habilidades para todo. Y tenemos un caso de éxito que nos enorgullece mucho, que se llama Casa Batlló, que es un museo que está en Barcelona. Es una casa que edificó Gaudí. Y hoy en ese museo trabajan más de 100 personas neurodivergentes eh, que realizan actividades de diversas cuestiones. Atención a público, toman fotografías, venden en la tienda de souvenirs, etcétera. Y quisiera presentarles precisamente un video de esto. A veces tarda un poquito en agarrar el audio, pero tiene subtítulos el video. Corro video.
Perfecto. ¿Sí se escuchó o no se oye el audio? ¿Sí? No sé ya, pero hemos seguido, Ah, ok, bueno. se entiende muy bien con los subtítulos, Sí, sí. con los subtítulos va, perfecto. Bueno, entonces, precisamente, ¿cuál es la propuesta de valor para las compañías? Pueden acceder a nuevo talento. Se ha comprobado que conforme estos talentos se integran en las compañías, tienes una mejor gestión de los equipos e incrementos de productividad, donde precisamente las empresas se vuelven más resilientes y más rentables. Ya las Big Four, las consultoras, ¿no? KPMG, EY, Ernst Young, etcétera, todas tienen estudios que hablan precisamente de que al incluir personas con diversas capacidades, las empresas se vuelven más rentables. Y además, puedes, si lo sabes aprovechar, a acceder a un nicho de mercado, ¿no? Como decíamos, o sea, a ver, cerca del 3% de la población es autista. Si te enfocas en específico para ciertos productos en eso, pues tienes un nicho de mercado de un 3%, ¿no? Que bueno, la verdad es que ya luego las empresas se pelean muchísimo por ganarle un porcentaje a de rentabilidad o quitarle algo a la competencia. Y bueno, pues estos se empiezan a convertir en porcentajes atractivos, ¿no? Y además, obviamente, de la mejor aceptación que tienes de la comunidad por realizar este tipo de proyectos, ¿no? Ya para ir cerrando mi participación y poder platicar con Cristina, pues bueno. Ya empieza afortunadamente a haber mucho más información. The Economist ha sacado artículos y muchas otras revistas donde este en específico me gusta mucho, que habla de Beautiful Minds Wasted, o sea, hermosas mentes desperdiciadas. Y eso es realmente lo que pasa. O sea, como empresas no hemos sabido incluir este talento y se desperdicia. Y han existido diferentes otros artículos. Y, por ejemplo, en Australia, otro artículo que se hizo mencionaba que por cada dólar que invierte el gobierno australiano en la inclusión de personas neurodivergentes para el mundo laboral, les retornan 2.2 dólares. O sea, ahí vean cómo es rentable y es lógico. O sea, en vez de decir, oye, voy a dar pensiones, pues mejor te capacito, trabajas y entonces al trabajar generas impuestos y eso a mí me genera un ingreso. Entonces es simplemente hacer un switch en la forma en cómo pensamos, ¿no? Ya un poquito lo que platicaron, estamos en 26 países, tenemos una oficina central en Barcelona, aunque nacimos en Dinamarca, hoy la oficina central está en Barcelona y afortunadamente recibimos el reconocimiento de Forbes respecto de una de las 100 empresas más importantes en temas de accesibilidad y como decían, tenemos más de 500 clientes pues, de grandes de empresas AAA, la mayoría, bueno, nuestro principal sector sí es IT, después vienen las banca y finanzas, y después pues ya vienen empresas de consumo y consultoras, etcétera, ¿no? Procter and Gamble, Danone, etcétera, ¿no? En temas de consumo. Y pues bueno, ahora sí quisiera dar creo que paso a la parte más importante de esto, que es platicar con alguien que ya lo vivió, ¿no? Porque a veces digo, lo ves, lo platicas, pero que alguien que ya pasó por ahí realmente me explique cómo fue este proceso, ¿no? Entonces, nada más ahí, Fer, Dani, no sé si en el chat hay algo antes de que ya arranquemos. No, no hay nada, así que pueden arrancar. Perfecto. Entonces, pues vamos a platicar aquí sobre el caso de BBVA. ¿Prefieren que deje este slide o dejo de compartir para que se vean más grandes Sí, mejor dejas de compartir, sí, así perfecto. yo te puedo, Va, y perfecto. están en el spotlight los dos, sí. Perfecto. Hoy, pues Cristina, ya precisamente por eso quise presentarla al principio de la sesión. Primeramente, muchas gracias por acompañarnos en este evento. Y bueno, creo que la primera pregunta es, o más bien, primero que nos platiques un poquito de BBVA, que ya lo he dicho, es el banco más grande que hay en México. Em, Hace años no era así y remontó gracias a muy buenas estrategias comerciales, yo lo diría así. Y bueno, platícanos un poquito de BBVA y lo que han hecho en temas de inclusión.
Pues muchísimas gracias, Rubén. Me hallo en México. El acento a lo mejor parece que no es de acá y efectivamente soy de España. Por eso también conozco y sigo mucho a Especialisterna por todos los proyectos que hacen. Y lo primero, antes de nada, antes de hablar de BBVA, justo esto, dar las gracias por traerme y que pueda representar pues este proyecto de inclusión laboral de talento neurodivergente. Muchísimas gracias a Catalítica por estas conversaciones, me encanta el nombre, y qué bueno todo el panel, ¿no?, que traéis en el mes de noviembre, así que el mes también de la inclusión, y ahí estaremos para seguiros. Y bueno, pues BBVA es una empresa del sector financiero, está a nivel global, en más de 40 países presente, y somos más de 126.000 colaboradores. Los empleados nos llamamos a nosotros mismos colaboradores. Muchas gracias. No sé si quieres que Me gustaría, profundice en algo más. no, yo creo que platícanos un poquito de los esfuerzos que BBVA ha hecho en temas de inclusión primero general, Vale. y todo lo que tienen de becas, etcétera, en fin, toda la labor social que realizan. Vale, perfecto. Bueno, antes de empezar, me encuentro en la Torre BBVA, es la sede corporativa principal en México. Es una torre con mucho movimiento, mucha gente, entonces, bueno, perdón por si hay un poquito de ruido de fondo. Pues comentarte que efectivamente en BBVA se ha hecho un esfuerzo por, por, por por tener una estrategia robusta en temas de diversidad e inclusión. Trabajamos bajo un modelo que son los espacios seguros para todas y todos, no solamente en términos de discapacidad, sino que también, por mencionarte algunos de los pilares, Rubén, en los que trabaja BBVA y está totalmente convencida de que es el camino, es justo ese, ¿no? Cómo la diversidad suma a los equipos. Concretamente, por ejemplo, tenemos ERGs, grupos de afinidad, o Employer Resource Group en México. Te voy a hablar concretamente de tres de estos grupos. Está el primero pionero, que se llama Be Yourself. Es el grupo que representa a la comunidad LGTB de BBVA en México, en el cual soy aliada, me siento muy orgullosa y aprendo cañón, que decimos aquí en México. Aprendo mucho. Yo era una ignorante de todos los temas LGTB y me fascina con cada paso que aprendemos. No solamente un grupo pues sí, de empoderamiento, sino también en el que pues, nos enseña mucho, ¿no? Luego está el grupo, el que se creó el segundo, que es la IOG de Talentos Sin Límites. Es un grupo liderado por colaboradores con discapacidad, en el que, pues, siguiendo esta línea, pues también pues son nuestros voceros, que decimos acá en México. No sé si alguna palabra no se entiende, por favor. Sí, sí, voceros. ¿Es personas con discapacidad de motriz, auditiva, este tipo de Sí, sí, discapacidades? todo tipo de discapacidad, que al final, cuando hablo de voceros, es que en cada dirección general donde trabajan, pues impulsan la estrategia. Y luego está el grupo de la IAG de We STEM, que es pues como el posicionamiento de las mujeres en el sector STEM, de todo lo que tiene que ver con más enfocado a la tecnología, en las ciencias. Concretamente, la estrategia pues la empezamos a definir en el año 2022. En este Discovery nos aliamos de entidades sociales, que realmente creo que es como el primer paso, ¿no? Preguntar a los expertos, expertas que están también en las organizaciones de la sociedad civil. Además, también creamos sí, nos aliamos con consejeros externos al banco, pero expertos en inclusión, para que también nos dieran su perspectiva y sus buenas recomendaciones y sus buenas prácticas. A partir del 2023, pues ya la estructura pues se robustece mucho más, y la verdad es que a día de hoy el governance pues une a muchas áreas dentro del banco. No es la cuestión de la inclusión, no es, pues no es de adquisición de talento
no es de cultura, no es de inclusión laboral donde yo estoy, en realidad es de todos y todas los que conformamos BBVA. Al final tiene que haber líderes inclusivos y la empatía es algo que nos caracteriza como uno de los comportamientos en BBVA, con lo cual creo que esto también es un factor importante. Em, y, Perdón que te interrumpa. Ay, perdón, termina, Cristina. no, sí, Ah, está bien. ¿qué los motivó a trabajar neurodivergencias? Porque hoy se ha visto que diversas empresas precisamente manejan pilares, ¿no? O sea, está bueno, obviamente género. En México, por ejemplo, tenemos todavía muchas cosas que trabajar en temas de género. Está discapacidades, está LGBT, bueno, y empieza a haber otras, ¿no? O sea, temas de economía plateada, ahora incluso se empieza a ver temas de migrantes, empiezan a surgir estos pilares, ¿no? Y uno de esos pilares es neurodivergencias, neurodiversidad, ¿no? Sí. Platícanos un poquito qué los motivó como banco en entrar a abordar temas de neurodivergencias. Pues mira, básicamente fue uno y es, fíjate que teníamos personas con neurodivergentes dentro del espectro autista que se habían incorporado de una manera a un proceso general, podríamos decir, ¿no? Normativo. Em, y definitivamente teníamos que aprender a hacerlo mejor. Teníamos como que profesionalizar de alguna manera y volvernos no solamente líderes inclusivos, sino líderes inclusivos para perfiles neurodivergentes. Aprendizaje, vimos que quien nos podía ayudar mejor pues era justo Specialisterne. Ana Paños y Alejandra Barbosa nos acompañaron en todo ese proceso. Y fíjate, Rubén, te voy a contar una anécdota. Cuando nos presentaste el proyecto, que no te acordarás, pero era una de cada 38 personas. Si Sí. tienes por ahí Sí, en la esa slide inicial, sí. esta El número primera, ha ido bajando o en, incrementando, como lo quieras ver, sí. en 2 años, fíjate, es que es un dato muy, muy sorprendente, ¿no? Entonces, bueno, fue uno de los principales motivos que nos llevó de, oye, tenemos que hacerlo mejor, tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir aprendiendo, aliarnos, ¿no? Pues de los mejores que para nosotros sois vosotros y que además veníais súper recomendados por BBVA España, porque ya en la Dirección General de Engineering en España, el banco también ya colaboraba con Specialisterne con éxito. Sí. Y fíjate que tomaste un punto importante. La realidad es que todas las compañías tienen ya personal neurodivergente trabajando y no lo saben. Pueden ser autistas, digo, pueden ser dislexia, dispraxia, o sea, otras, pero todos, o sea, seguramente, si son una empresa grande, mediana, seguro tienen gente ya neurodivergente en sus equipos, ¿no? El tema es saberlos identificar y cómo le haces para que pues puedan trabajar mejor, ¿no? Totalmente. Y platícanos, digo, porque obviamente cualquier tipo de inclusión de los grupos de diversidad presentan retos, ¿no? En específico, ¿a qué retos se enfrentaron cuando quisieron hacer estos proyectos o darle más foco al tema de neurodivergencias? Y también de una vez hilo la segunda pregunta, ¿y cómo los eliminaron, ¿no? ¿Cómo los pasaron? Vale. Pues a ver, como principal reto, fíjate que fue también un tema relacionado con las vacantes. No teníamos como en un inicio, y eso también lo aprendimos mucho de vuestra mano, de esa demandas físicas, sensoriales, cognitivas, que requieren al final todos los puestos y que las vacantes pues deberían traerlos como ya de cajón, ¿no? Esto sí, pues nos costó encontrarlo para encontrar esas vacantes como más idóneas. Pero por el camino nos encontramos justo con la Dirección General de Engineering, que es la segunda más grande. Nosotros, digamos, como que estamos por áreas. La más grande es la banca, pues al final la banca del día, ¿no? Del cajero que tú vas a sacar dinero, esa es la Ujú. principal Dirección General y la otra es Engineering. La verdad es que luego fue casi al contrario. Cuando contamos el proyecto, que íbamos a estar acompañados, que nos ibas a capacitar, formar, fueron más de 10 líderes, si no recuerdo mal, 12 líderes que levantaron la mano y realmente justo en ese momento el KPI en esa dirección eran 4 personas. Entonces, de la mano también vuestra, digamos como que seleccionamos esas vacantes que eran más idóneas en un principio para talento neurodivergente. Y cómo, bueno, pues cómo lo superamos, pues, ya te digo, encontrando, digamos, como ese aliado.
Pero también yo creo que tiene mucho que ver también con los valores de la cultura organizacional, ¿no? Al final, pues pensamos en grande, no nos vamos a quedar con lo que venimos haciendo, sino siempre se puede mejorar y de alguna manera, bueno, pues yo creo que también el hecho de ese involucramiento desde el principio a diferentes áreas y también que fuéramos con esta humildad, ¿no? De, oye, tenemos este proceso, es así, ya, pero es que así a lo mejor lo tenemos que modificar. Pues claro que sí, hagámoslo, ¿no? Esa confianza, yo creo que también un tema de confianza. Va, padrísimo. Dani, yo no llevo el control del tiempo, entonces tú nos avisas, si quieres avísanos cuando nos falten 3 minutos para Sí, Sí, Dani, tranquilo. que a nosotros nos encanta hablar de esto, es Sí, como porque si si nos no, no estuviéramos seguimos, ¿eh? tomando Por eso te café. digo. Sí, entonces, por eso. La otra, ya ha pasado el tiempo Seguimos. y el proyecto, etcétera. ¿Qué beneficios hoy han encontrado al haber hecho, bueno, uno, al haber identificado que tienen gente ya dentro del banco y la otra, las personas nuevas que se integraron ya con procesos formales enfocados en ellos? ¿Qué beneficios han encontrado para el banco de estos procesos? Pues mira, maneras diferentes de hacer las cosas. Luego hemos, algo muy importante también, procedimentar eh, o documentar procesos, que en muchas de estas áreas donde se incorporaron estas personas, pues no existía, ¿no? Entonces, de alguna manera esto es importante. Luego el tema del respeto por los horarios, la planificación. Fue una de las principales, yo creo que ventajas que al final la planificación es por un tema de organizar mejor las agendas para que todo el mundo tenga claro cuándo son sus entregables, sin un agobio de lo quiero para allá. No, para allá exactamente qué hora. Las dos, bueno, pues entonces no es para allá, tenemos 5 horas, vamos a hacerlo tranquilos, como para que todo el mundo tuviera una mayor estructura. Creo que eso es de las principales ventajas que hemos encontrado, te diría. Y luego también hemos avanzado en temas de cómo comunicar. Comunicamos de una manera más clara y eso siempre ayuda. Padrísimo. Y la otra, yo reconozco que BBVA es una de las empresas en México más avanzadas en temas de inclusión, porque bueno, ya han abordado diversos pilares, tienen diversos programas también sociales de apoyo, etcétera, ¿no? Hoy como banco, la primera pregunta es hacia dónde van en temas de neurodiversidad, qué más están observando en el camino y también hacia dónde van hacia otro, o sea, temas generales de diversidad, ¿no? O sea, su estrategia un poquito cómo se está pensando hacia futuro, ¿no? Pues mira, este año en el 2 de abril, Mundial de la Concienciación sobre el Autismo, difundimos a los 126.000 colaboradores en todo el mundo una guía elaborada por colaboradoras autistas, que esto también es un gran mito, que parece que el autismo, ¿no? Que solo está, pues, o está más presente en nombre, pues concretamente toda fue elaborada por colaboradoras autistas, pues gracias a esa difusión, donde se hablaba, bueno, qué retos encontraron, cómo atraer y retener talento autista, pues mucha gente levantó la mano, curiosamente, de justo lo que decías, en una organización tan grande, pues sí, pues efectivamente existen personas con diferentes tipos de neurodivergencia. Entonces, estamos adaptando la comunicación. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, vamos, que fue la semana pasada y va a ser este jueves. Tenemos webinar de comunicar diferentes aspectos importantes en el que son juntas más cortas, donde se pasa la agenda previamente y se sabe perfectamente cómo va a estar estructurado el tema. Esto da orden, ¿no? A todos, Sí, ¿no? sí, No sí. solamente a las personas. Se apagan cámaras, no hace falta tenerla abierta. Yo ahora menos no la tengo abierta, me gusta platicar, me gusta verte, pero a lo mejor pues tengo un día que he estado en la oficina, he tenido que venir y estoy ya con un burnout y necesito, he estado haciendo más que a lo mejor, entonces cierro mi cámara y no pasa nada, nadie te va a juzgar. Eh, por ejemplo, un formulario, si no les apetece pues, hacer la pregunta en voz, pues un formulario donde la pueden escribir y donde serán escuchados y respondidos, ¿no? Creo que es como, por ejemplo, una de los mejores aprendizajes. Y luego también la apertura que han tenido los equipos, de cuando te digo, estas personas que vieron que abrazamos y promovemos el talento neurodivergente, estos equipos que también agradecen, ¿no? El hecho de decir, ahora todo me cuadra, porque a las 4 de la tarde pues encontraba muy cansada la persona, ahora me cuadra porque utilizaba sus gafas de sol en la oficina. ¿Por qué? Pues porque
le molesta la luz, porque él utilizaba todo el rato audífonos, aunque no estuviera a lo mejor en junta. A lo mejor bajaba a comer al comedor a las 12:30, que lo tenemos justo amplio el horario para que a las 12:30, que apenas hay gente, pues puedan estar, ¿no? Sin tanto jaleo, ruido, olor a comida, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, esto, y justo lo decía, fíjate, Dani lo decía, ¿no? De temas de adaptaciones. Los ajustes razonables que brindamos en BBVA México a talento neurodivergente, de verdad es que no sé si alguno nos ha conllevado gastarnos un solo peso mexicano. O sea, algunos ha sido tal cual de que no haya tanta luz. Y entonces a lo mejor mi compañero que no es neurodivergente también le viene bien porque tanta luz es como que te ciega a veces, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que han sido pues muchos los beneficios, yo creo. Y yo creo que ahí tomas algunos temas importantes, ¿no? O sea, el tema de la cultura, creo que a veces, digo, por ejemplo, pasa hablando de la cultura mexicana de trabajo, tiende a ser muy prejuiciosa. A ver, México es uno de los países donde más horas laborales tenemos. Y no necesariamente somos los más productivos, o sea, pero de que somos los que más, o sea, muchas horas pasamos en el trabajo, sí. Este, y a veces a mí me ha tocado, digo, en vidas pasadas le llamamos aquí en México, o sea, otros trabajos que tuviste. Si te ibas antes de las 6 de la tarde, mal visto. ¿Por qué se fue antes de las 6 de la tarde? Si estabas usando gafas, ¿por qué no? Pues te estás durmiendo, ¿qué? Si te estás poniendo audífonos, es que entonces no quieres convivir con la gente y no te importa crecer dentro de la compañía. O sea, les estoy compartiendo cosas que se llegan a pensar dentro de la cultura laboral, ¿no? Y como bien dices, ¿no? O sea, es un tema de entender, ¿no? Oye, es que, digo, para platicar un poquito más de la condición autista, algunos, no todos, de hecho, autismo se habla que es un espectro porque precisamente hay diversas cuestiones, o sea, no es que a todos les moleste la luz, no, pero a la mayoría sí tiende a ser como que un rasgo, ¿no? De que luces muy intensas, ya después de un ratito ya les molesta. Entonces, pues por eso se ponen los lentes, ¿no? Y santo remedio, ¿no? O sea, igual el ruido, ¿no? Oye, es que les molesta el ruido. A ver, a la mayoría sí, pero no a todos. Yo conozco autistas que les gusta el rock pesado, ¿no? Entonces, pues bueno, varía, ¿no? Entonces, pues, por eso simplemente se ponen sus audífonos canceladores de sonido y pueden trabajar muy a gusto, pero como bien mencionas, ¿no? Creo que es un tema de respeto, de aceptarnos los unos a los otros como somos y no tener esos prejuicios de, es que tiene sus audífonos porque no le interesa sociabilizar o estar con los demás, ¿no? Aquí también, por ejemplo, ahí compartiendo un poco, por algunas cuestiones tuve oportunidad de hablar con algunos coreanos, de un poco de la cultura coreana de trabajo, y ahí me platicaban ellos que después de trabajo, eh, suelen ir a un bar, restaurante, etcétera, pero que curiosamente eso es continuación del trabajo. O sea, realmente llegan ahí y siguen hablando de trabajo y como si tuvieras una junta, etcétera, nada más que en otro ambiente, y es mal visto que tú no vayas a esos eventos. Y entonces, a ver, también para una persona autista que a lo mejor, igual, repito, no es que todos sean igual, pero ellos de repente no se sienten tan cómodos en ambientes como en un bar, o sea, que es donde hay mucha gente, ruido, luces, etcétera, ¿no? Entonces, pues estos perfiles tienden a no ir a eso. Y es el tema del respeto y los prejuicios, ¿no? De, oye, si esta persona decide no ir, pues se le acepta y listo, ¿no? Sí, adelante, Dani. Sí, nada más te iba a decir, estamos en tiempo, tenemos ahora una media hora de preguntas y respuestas, pero en realidad podemos seguir dialogando, ¿no? Entonces les he pedido a todos, por favor, salten a la conversación, pregunten, si tienen alguna pregunta específica de, no sé, tal vez son de un banco, había muchas personas de banco, y preguntar tal vez alguna pregunta específica que digan, bueno, o cómo empezamos, ¿verdad? Entonces, por favor, siéntanse en la libertad o de ponerlo en el chat o de abrir el micrófono. Sí, sí, Y sí. Dani, yo puedo hacer una pregunta a la audiencia. Sí, Si puedo. claro. Qué bien. Ay, qué bien. Que me la estaba guardando. Sí, Mira, porque Rubén, ahora porque podemos lo conversar todos, sí, sí, sí. Qué bien. Oye, pues es que yo todo lo de autismo lo he aprendido gracias a especialistas y gracias a colaboradores autistas de BBVA que me han enseñado muchas cosas. Entonces, me enseñaron pues que se autorreconocen con un símbolo que es el infinito de infinitos colores. ¿Alguien sabría por qué?
Si no os lo digo yo, porque yo Yo, lo o aprendí, sea, ¿eh? yo había visto, o sea, yo conozco el logo, pero no sé el significado, o sea, asumí cuál es. Como soy diseñadora, asumí el mensaje que hay detrás. Seguro que lo asumiste De bien, Dani. hecho, apareció en el video de Casa Batlló al inicio. Sí, cierto, cierto, Por cierto. ejemplo, un autista no se le pasa Sí, eso, es por el su atención a logo. los detalles. Fíjense, o sea, es un ejercicio interesante. Si no te acuerdas, pues es que posiblemente tú obviamente no estás en el espectro autista, ¿no? O sea, pero un autista sí te dice, ah, sí, era así, sí, sí, etcétera. Ay, Te el dice logo. que Están sí, Mm, preguntando si Podemos podemos poner el pasarles. logo en la pantalla. sí, sí, a ver. déjenme, a ver. A ¿Tienes ver, por ahí ¿dónde? alguno? Si no te lo Bueno, busco rápido, Rubén. Eduardo nos dice Sí. que obviamente muy interesante y si un favor pueden compartir algún manual o documento de buenas prácticas que usan en BBVA. Pues como manual, es que este fue interno. Entonces, como que no puedo, pero sí que puedo, pues bueno, comentar o incluso luego si nos enlazáis, pues sí, encantada de daros como los principales tips, recomendaciones. Lo que sí recomiendo, a lo mejor os parece así como un poco, así como locura para ver la conversación, es justo eso, incluir a personas neurodivergentes, porque hasta que no se evidencia de las personas que ya forman parte, ¿no? O se incorpora alguien con autismo, pues como que no salimos de la caja, ¿no? Como que siempre seguimos haciendo los procesos generales, como venimos haciéndolos, cómodos, ¿no? Lo que conocemos, lo que sabemos, y no todo el mundo, pues justo por esa neurodivergencia, que es una riqueza, al final en las organizaciones, pues no sabemos cómo plantearlo, pero desde luego sí que ha traído muchos beneficios, como os comentaba, y yo creo que es eso. Y también el propio aprendizaje, ¿eh? No solamente Mm. pues conocer detalles sobre el autismo, como por ejemplo este dato así como un poco random, pero muy interesante lo del logo, ¿no? Mm, sino además, eh, pues todo lo que también te queda como equipo, el hecho de incorporar, pues eso, por ejemplo, por detallaros un poco las vacantes donde están, pues, por ejemplo, hay uno de los puestos que es eh, un tema relacionado con prevención del fraude. Daros cuenta, o sea, trabajamos en un banco, esta parte es súper importante y la persona que está incorporada, además de tener autismo, tiene altas capacidades y, bueno, pues es una figura que a lo mejor, no sé cómo decirte, como que puede hacer un trabajo como por dos personas, no sé, en ese sentido. Y bueno, lo de luego, que al final no lo hemos contado, Rubén, ¿lo quieres contar tú? El logo, sí, fíjate que ya lo pusieron aquí en el chat, Sí, precisamente Claudia McLean. y Claudia lo explicó bastante bien, ¿no? O sea, los Ah, lo colores, explican, perdón, no estaba sí, sí, atenta. sí, sí, digo, Dani ya lo puso que es un signo de Ah, infinito, pues nada más que con diversos colores, y Claudia dice, los colores significan la variedad de dones, habilidades y también desafíos enfrentados, y el símbolo infinito representa la diversidad dentro del espectro, como personas hay, ¿no? Es muy correcto lo que comenta Claudia. Y nada más retomando un poquito el tema de que decían, oye, ¿tienes un manual de procesos? Eso es común que surja esa duda en las empresas, pero la realidad es que hay que revisar los procesos de cada empresa, porque no es nada más que veas un manual y decir cómo lo encajo en mi manual. No. Esto es parte de lo que como empresas tenemos que ir aprendiendo. O sea, a ver, yo tengo una cultura y en base a esa cultura es que se desarrollaron o existen esos manuales y procesos. Entonces, más bien es cómo adaptamos todas las iniciativas neurodivergentes a estos manuales y esos manuales más bien se adaptan o se crean para que puedan ser viables dentro de tu organización, ¿no? Digamos que la buena práctica sería esa, ¿no? O sea, más bien entender tus procesos y adaptar ese conocimiento sí, para adaptar los procesos. sí. Eso es como Mm. lo que se recomienda que se haga, ¿no? Justo además, Y mira, Cecilia Sí. pregunta que cómo fue el proceso interno. Entiendo que es esta parte de reclutamiento, si no nos dices, Cecilia, pero justo es esto, Rubén. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo de algunos procesos. La parte del reclutamiento. Nosotros, la primera vez que vimos la descripción de la oferta tan detallada para traer este talento al final, pues sí, necesitan este detalle de saber pues, que vas a estar más tiempo sentado que de pie, por ejemplo, vas a estar más tiempo al teléfono o por chat o vas a estar conectado. O sea, esta exactitud y esta precisión no la habíamos visto nunca.
pero como decía al principio, confiamos en que era la manera y desde luego atrajo a candidatos muy talentosos, que nos dio una pena, por cierto, cuando tuvimos que quedarnos con los 4 mejores, que realmente pues a día de hoy pues son mis compañeros, ¿no? Y también, por decirte algo, también flexibilizamos es el momento del onboarding. Nosotros tenemos un onboarding presencial, un onboarding además que es, la verdad es una chulada de evento, es así como una chulada para los neurotípicos, todo hay que decirlo. Pues con mucha fiesta, mucho aplauso, mucho alboroto, como se dice, mucho ajetreo. Y esto pues no encaja, o no encaja tan bien con personas neurodivergentes que justamente, concretamente nos habían hablado de que un ajuste razonable que necesitaban era el tema de pues que tenían pues hiperacusia, determinados aspectos que, oye, ¿podíamos cuidar? Claro que sí, claro que podemos cuidar. Al final tenemos que pues pues acompañar, ¿no? Justo nuestro nuevo propósito, como acompañar la voluntad de todos a llegar más lejos. Pues claro, no podemos dejarlos de cualquier manera de, no, pues venga, esto es lo que hay, yo lo siento. No, el equipo de onboarding hizo un trabajazo de adaptar y que se sintieran súper bien. De hecho, justo estuvo una de las coach que luego coacheó durante 6 meses a los colaboradores en los inicios, ¿no? Para que hicieran match con el equipo, que la verdad es que fue fantástico. Y nos decía, "Jo, sí, han hecho grandes esfuerzos y se ha notado, y el equipo aprendió, claro, el propio equipo de onboarding aprendió a cómo hacer, pues sí, cómo cuidar la diversidad desde el momento en el que llegas a BBVA. Perfecto. Mira, No, y es tenemos un más. tema, perdón, sí, es un tema bien cultural, ¿no? Realmente cómo vas trabajando, o sea, no es una cosa de impongo un proceso y se No cambia sé. todo, ¿verdad? Entonces es una sensibilidad. Y sí decía Rubén, tenemos varias preguntas. Aquí, si me permites, digo, vamos a dar Dale, respuesta a todas. Nada más hay sí. una que manda Janet Molina y dice, previo a la capacitación de talento divergente se hizo un análisis de los colaboradores internos. Capaz sí tenemos en el equipo, pero no lo Ah, sabemos. Ahí, si me permites, ahí yo responder un poquito en base a el conocimiento que tengo de haber trabajado ya con tantas empresas. A veces este análisis depende de la cultura precisamente y del avance de la empresa. BBVA, precisamente como es una empresa ya muy avanzada en temas de diversos tipos de inclusión, cuando el banco lanzó el aviso de esto, pues o sea, en el caso específico de BBVA, y corrígeme Cristian, no hicimos un análisis previo para ver cuánta gente había, más bien fueron levantando la mano conforme vieron que se empezó a hablar de este tema, ¿no? Este, pero depende un poquito de la organización. Aquí, generalmente la buena práctica es la siguiente, Janet. Eh, lo que recomendamos es hacer un primer workshop de sensibilización a la organización, porque esto manda 2 mensajes. Uno es que los empleados dicen, ah, ya se está hablando de este tema. Y dos, cuando ellos ya saben que se está hablando de este tema, tienden ya a levantar la mano y dicen, oye, yo estoy dentro del espectro o cualquier otra neurodivergencia. Yo a veces les pongo este comparativo. Piensen en gente neurodivergente como el LGBT en los ochentas. Tú en los ochentas no querías decir que eras LGBT porque tenías miedo a que te corrieran. Hoy los neurodivergentes, por alguna razón, seguramente golpes de la vida, dicen, oye, prefiero no decir mi condición porque tengo miedo a que me despidan. Y si yo, antes de que la empresa abra la conversación, hablo, posiblemente me pueda. O sea, eso es lo que pasa por su mente, ¿eh? Y algunos no están tan equivocados, ¿eh? O sea, sí me ha tocado hablar con empresas que dices, ay, Dios mío, estos están en la era de piedra, ¿no? Este, entonces, la buena práctica es primero dar un workshop de sensibilización. Eso te va a ayudar a ablandar el camino y después sí se puede hacer un ya diagnóstico. Nosotros tenemos sí un programa para poderte mapear cuánta gente neurodivergente tienes y de qué tipo, pero ya una vez que hiciste ese workshop, porque si lo que haces es primero mandar una encuesta, hacer el diagnóstico directo en frío, mucha gente dice o no responde la verdad, porque dice, híjole, no sé por qué me están preguntando esto, porque a lo mejor me van a despedir, ¿no? Entonces, por eso lo ideal Claro, es, es una evaluación, sí, claro. o es una evaluación, ¿no? Entonces lo perciben de otra forma. En BBVA eso no hubo tanta necesidad porque la cultura, como dijo Cristina de BBVA, ya está muy avanzada en ese tema. Entonces, cuando oyeron, oye, vamos a hablar de neurodivergencias, pues no es como que me van a despedir, o sea, ya sé que
nosotros somos un banco abierto a esos temas, ¿no? Perdón ahí que adelanté una de las preguntas porque teníamos previas y también tenemos a Midori que levantó la mano. Tú dime, Dani, ¿con quién Sí, tenemos vamos? dos preguntas de Lucía. Para el talento, ¿cuál es la mejor manera de plantearlo y acercarse en el caso de que sea para una oferta de trabajo sin decir, hola, soy autista? ¿Cuál sería la otra forma de abordarlo, no? Y la otra pregunta que tiene Lucía es eso, si integran también en la selección de proveedores esa sensibilidad, ¿no? Hacia talento divergente. Pues no sé, si quieres, Rubén, Mira, contesta. en el tema de reclutamiento es un tema abierto, ¿no? O sea, ahí ya depende un poco de la sensibilización precisamente de la empresa y de quien esté entrevistando, ¿no? Si tú durante la entrevista, pero para esto obviamente necesitas una formación, empiezas a identificar rasgos de una persona autista, tendrás la sensibilidad de poderle preguntar o puedes decir, oye, nuestro banco es un banco o nuestra empresa es una empresa inclusiva en temas de neurodivergencia. ¿Tú te encuentras en alguna neurodivergencia? Y entonces ahí ya abres la puerta para que el colaborador te lo diga. Ya empiezan a surgir chicos que sí dicen, oye, soy autista. Incluso les platico en un cliente, él dijo, oye, yo soy autista, internamente yo sí quisiera que a mi firma de correo electrónico le pusieran que soy autista. Así como ven que ahora que la firma dice he, she, etcétera, dijo, yo quiero que le pongan ahí soy autista. Y entonces ya el área de IT pues hizo unas modificaciones y le puso persona autista. Y para él es así como que dice, oye, ya en la Normal. empresa, sí, o sea, ya la empresa medio sabe algunos temas de esto, se está formando y pues ya sabe que entonces para mí las indicaciones específicas son importantes, ¿no? Entonces ya no le mandan un correo de, oye, me urge esto, punto, no, o sea, ya le dicen, Mm, oye, necesito esto para tal hora, para bla, 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 bla. Y son temas de comunicación, o sea, también lo que creo que vale la pena expresar ahorita es que esto no es rocket science, o sea, no es la NASA, son temas de comunicación e interacción social en la empresa. Entonces, tampoco lo vean como algo súper complejo. Digo, sí hay que conocerle, pero tampoco es algo que vaya a ser súper complicado, ¿no? mm. Y Yo bueno, también Rubén, añadiría, bueno, añadiría que estas pues búsquedas de empleo, que todos al final lo hemos hecho, como dice mi hijo, más que buscar empleos, es encontrar empleos, ya si encuentras ya como que tu mente está preparada para justo encontrarlo. Yo creo que cuando estás encontrando empleo, también puedes dirigir tu candidatura a esas empresas que ya están demostrando un posicionamiento. Hay empresas que definitivamente ni siquiera se posicionan, otras que posicionándose, como dice Rubén, luego da miedito, pero también a lo mejor justo esto, ¿no? Encontrando donde se detalla muy bien las vacantes, pues seguramente a lo mejor esa empresa sí que te abre la puerta. Y luego también, al final, mm, una se tiene que presentar con las capacidades, lo que viene a aportar. Y sí, habrá que hacer ajustes, pero como con cualquier persona, sea neurotípica o neurodivergente. Yo creo que esto es importante, ¿no? sí, correcto. Y Rubén, yo te tengo teníamos una una mano. Ajá, sí, pregunta. teníamos una mano Ah, levantada. sí, teníamos una mano. Era Midori. Midori, tal vez. Sí. Midori. Hola, yo, ¿cómo están? Muchísimas gracias, súper interesante. Y tengo así como mil preguntas, pero voy a tratar de ordenarme. La primera es un poco, no sé el caso de México, pero yo me temo mucho porque he trabajado mucho con grupos en menor igualdad de oportunidades y siento que a veces se convierte un poco en una moda, ¿no? Esto de la inclusión, ¿no? Y eso es algo que creo que hay que evitar. No sé si eso ha sido también un caso en el caso de México, porque es como que las empresas para posicionarse es, no, bueno, ahora trabajamos con la inclusión de mujeres, ahora trabajamos con inclusión en este momento de discapacitados y ahora puede ser neurodivergentes y realmente lo hacen como por tener cupos, por cumplir ciertos estándares o acceder a ciertas ISOs, pero no hay una sensibilización real, ¿no? Y eso es lo que a mí me provoca mucho ruido, por un lado. Por otro lado, y bueno, esa era la primera pregunta, si tienen realmente estos casos donde son simples banderas y no se practican en la realidad, y cómo hacer para que no sea así. Y ahí, no sé si es un poco la respuesta, pero el tema de
data a mí me parece súper interesante y creo que eso lastimosamente no tenemos en Bolivia. O sea, no hay estudios serios que nos hablen de data porque es con data que uno acude a los directorios, a las gerencias a decir, mira, aquí te puedo demostrar con data que si trabajamos así, de esta manera o de esta otra manera, pueden haber también réditos para las empresas, ¿no? Y no simplemente ir como con una bandera. Y bueno, finalmente creo que definitivamente en Bolivia no estamos como preparados desde el sistema educativo, de hecho ya está mal en general, pero además está cero preparado para atender los casos de neurodivergencia. Yo tengo un hijo con TDA, que además está en un colegio súper estructurado, que es el colegio alemán, y he sufrido muchísimo porque además lo he detectado ya casi al finalizar el colegio. Y una pregunta que a mí me quedó retumbando es que yo peleé mucho con el colegio para que le hagan las adaptaciones, ¿no? Que además eso es como por norma. Y una de las profesoras en último año, cuando ya así era el último esfuerzo, me dijo, pero señora, ¿y usted qué espera? ¿Que le hagan adaptaciones a su hijo toda la vida? ¿Le van a hacer adaptaciones en la universidad? ¿Le van a hacer adaptaciones en el trabajo? Y eso fue algo que a mí me dejó como, o sea, por un lado sí es cierto, y me hizo dar cuenta que no estamos como preparados para esto como sistema en general, ¿no? Como sistema educativo y no sé, creo que eso es política pública y para política pública también es importante la data, ¿no? Entonces, no sé ahí es que cómo se aborda el tema de la investigación y de los Sí, datos. si quieres ahí, si me permiten empezar a dar la respuesta a Dani y Cris. A ver, primero el tema del tema de las modas, ¿no? Eh, Creo que posiblemente al principio sí tuvo que ver un poco con eso. LGBT se empezó, digo, y hablando con, como dicen, con las cartas sobre la mesa. LGBT ha sido un sector que se reconoce por un amplio poder adquisitivo y creo que muchas de las empresas lo empezaron a abordar porque dijeron, oye, aquí hay un nicho de mercado, que también al final del día son empresas y tienen que producir. Sin embargo, conforme fue evolucionando el tema, eh, creo que las empresas empezaron a darse cuenta precisamente que sí es rentable tener a estos perfiles por la propia productividad interna, no solamente por el tema del mercado que te pudiera dar. Y creo que se ha comprobado porque las empresas, por ejemplo, como BBVA, o sea, no es que hicimos este pilar y ya lo olvidamos, ¿no? Porque era el que estaba de moda, sino que al revés, siguen caminando, o sea, siguen creciendo y siguen integrando nuevos, ¿no? Y la realidad es que la diferencia entre Bolivia y México, por lo que me platicas, no es tan grande, ¿eh? Y yo te me atrevería a decir que Latinoamérica. En México, por ejemplo, si tú te quieres mover en silla de ruedas, es un problema. Yo tengo una bebé y la otra andar en carriola, dije, Dios mío, qué problema, mejor la cargo. Y la realidad es que no, no es tanta la diferencia entre las culturas, pero creo que sí tenemos que hacer todavía mucho a nivel Latinoamérica, a nivel cultural, para que esto se vaya permeando. Te podría decir que dentro de nuestros países, yo que manejo la región, Costa Rica y Chile son países un poquito más avanzados, que tienen un poco más de cultura. Y la parte, por ejemplo, Brasil no lo manejo yo, pero Brasil es un país súper avanzado. En Brasil simplemente tenemos tres oficinas. O sea, nosotros para manejar Latinoamérica, con una sola oficina manejamos toda la región. Brasil por sí solo tiene tres oficinas y es un tema cultural. En Brasil, estos temas son parte del día a día. Entonces, eso permite que crezca mucho. Entonces, creo que parte de nuestra labor, precisamente como personas de la sociedad, escuelas que tienen muchas cosas que hacer, empresas es seguir empujando estos temas. Y yo no creo que vaya a ser un tema que vayan a dejar de lado en algún momento, ¿no? Sobre todo, te digo, por los estudios de rentabilidad que ya se han hecho en las diversas compañías, que está tardando la adopción, eso sí. O sea, creo que a muchas empresas les cuesta trabajo y te lo platico, ¿no? Porque te digo que a mí me ha tocado hablar con miles de empresas y, o sea, y te lo platico, hubo una empresa que una vez me habló y me dijo, oye, regresando un poquito al tema de los cupos, ¿no? En México, por ejemplo, no hay una ley o una cuota. Aquí en México todavía no. Entonces, es doble check de
qué bueno que lo están haciendo las empresas por temas de rentabilidad porque no hay una cuota. En otros países sí hay, en Chile es del 2%, posiblemente va a aumentar al 3, perdón, no recuerdo si es del 1 o del 2 y va a aumentar al 3. Brasil también tiene una cuota, pero en Brasil la mayoría de las empresas ya tienen la cuota cubierta por bastante. En fin, van variando estos temas, ¿no? Y, pues bueno, esa me fue la idea que te iba a decir, estaba lo de las cuotas. Y pues bueno, te La digo, data, la la, data. la data, ¿no? Entonces, creo que sí como países y sociedad tenemos que empezar a trabajar, a impulsar este tipo de cuestiones, porque es algo que llegó sí para quedarse, porque es la naturaleza propia. O sea, somos gente neurodiversa, como hay biodiversidad, ¿no? Entonces, no lo veo tanto como una moda. Creo que al principio pudo sí empezar tal vez de esta forma, pero ya hoy creo que ha evolucionado esta necesidad. Ah, ya me acordé. Hubo una empresa que una vez me habló y me dijo, oye, es que yo por una directriz global, necesito incluir la mayor gente con algún tipo de discapacidad en el menor tiempo posible, al menor costo posible. Y yo lo que le respondí fue, yo no soy la empresa con la que tienes que hablar. O sea, tú culturalmente tienes que estar haciendo esto porque o sea, hay una razón de que, oye, voy a buscar productividad, no es nada más darle un check, ¿no? O sea, entiendo que tengas que hacer un check, pero nosotros para ese tipo de proyectos no somos la opción, ¿no? Este, pues bueno, por eso te digo, o sea, creo que sí todavía tenemos muchas cosas que hacer a nivel cultural, porque esto sí sigue pasando, muchos lo empiezan a ver como, incluso también platicando con una empresa muy grande mexicana, nos decía que es incluso también multinacional, decía, es que a veces los temas de inclusión de discapacidad en la empresa se siguen viendo como un favor. Dice, estamos trabajando para que eso cambie, porque no es ningún favor. Me dice, más bien, ellos nos están haciendo un favor a nosotros porque hemos comprobado que los equipos en los que están son más rentables. Entonces, creo que sí es una batalla en la que estamos todavía hoy, Midori. Y Midori, yo también Eh, quería complementar con algo que decías, cuando esa profesora con poca empatía, desde luego se te acercó y te hizo ese comentario. Eh, pues sí, definitivamente, porque resulta que eh, hablando del entorno es donde está la barrera no está en la persona. Si todo estuviera pensado para todo tipo de realidades y condiciones de vida, pues este mundo sería mucho más justo. Y como no, entonces hay que hacer adaptaciones. Yo, por ejemplo, trabajo en una torre que ya se construyó con medidas de accesibilidad, pero a día de hoy, te voy a hablar de otra condición, mi compañera Marce, tenemos la toma eléctrica está como allá, detrás de mi laptop. No llega, pues hay que ponerle aquí una adaptación, pues se la pone, claro, pues aquí la patita de la mesa para que ya sea autónoma, ¿no? Entonces, en la medida que vayamos avanzando, la política pública sin duda ayuda. Por ejemplo, en España sí que hay una obligación de un 2%. Y también me ha tocado escuchar empresas que me han dicho hace muchos años, cuando trabajaba en una consultora social, sí, pero gente que no se le note. Y era como, tampoco quiero trabajar contigo. Hay que abrazar las diferencias qué y horror. hay que estar preparados. Y efectivamente, que no sea moda, pero también hay que hacer acciones afirmativas. ¿Por qué? Porque han estado vulnerados los derechos de las personas, por ejemplo, con discapacidad durante siglos, los derechos de las mujeres durante siglos, los derechos de las comunidades LGTB de siglos. Entonces, bueno, sí, al final hay que hacer estas acciones a veces afirmativas y yo creo que la legislación y las políticas públicas pueden ayudar para que todos, bueno, pues de alguna manera obligado, ¿no? Pues tomemos conciencia. En México, ¿no? Hay una reforma, vamos, hay una propuesta de ley que obligaría en todo caso a incorporar un 5% de personas con discapacidad en los centros de trabajo. No sé si llegaré a ello. Creo que puede ayudar a que determinadas empresas pues sí vean esto como un win-win y como una riqueza y un retorno de inversión.
Sí, un poco las intenciones detrás de conversaciones fue eso, o sea, porque aquí en Bolivia hay una obligación del 2% en las empresas, ¿no? Pero igual es todo una espiral en temas legales y que es difícil incluso para las personas con discapacidad acceder siquiera a tener un certificado de discapacidad, por ejemplo. Entonces, puede haber la ley, pero es lo mismo, la idea era hey, tomemos ejemplos, no reinventemos la rueda. Tenemos aquí especialistas en BBVA que ya han hecho esto y son ajustes pequeños que podemos hacer, ¿no? Entonces, y que eso empiece a crecer ya como una bolita de nieve para contagiar eh, lo demás y realmente tener políticas empresariales. Entonces, no hacerlo solamente por la obligación de ley, porque al final es más vale esta intención que ustedes puedan llevar dentro de sus organizaciones, ¿no? Tenía una pregunta más de Jimmy. Jimmy, no sé si es cortita porque ya tenemos que cerrar sala. Sí, Contanos. súper cortita. En todo caso, gracias y perdón por entrar un poco tarde. Creo que aquí todos los que estamos, bueno, hemos estado en la sesión ahorita estamos, en el caso estoy súper volando con 50.000 ideas. Realmente me parece fabulosa la experiencia de BBVA, hasta con algunos compañeros inclusive del banco que creo que estamos ahorita volando con cosas que se podrían hacer. Sin embargo, creo que uno de los obstáculos que creo que todos tenemos en general, sobre todo en Bolivia, es cómo llegamos o qué han hecho ustedes para llegar a convencer realmente a las personas que toman decisiones. Hablamos de directores, de gerentes, de CEOs, para que realmente se unan a esto, ¿no? Porque nosotros podemos tener muchas ideas, podemos tener realmente la idea bastante clara de cuánto valor aporta realmente esto para la empresa en términos de que la empresa se muestre como socialmente responsable, de que nosotros realmente tenemos ya tal vez el mindset realmente muy bien enfocado a lo que queremos realmente incluir en la empresa o hacer esos cambios, como dicen. Pero creo que el obstáculo más grande que tenemos muchas veces es cómo yo llego a convencer a mi mando ejecutivo de que esto sí va a aportar a la empresa y que obviamente que es el paso uno para que nosotros ya podamos dar las directrices o podamos hacer una campaña Mm, comunicacional para que obviamente esto se pueda abrir para todos, ¿no? Entonces creo que ahí me pregunta, ¿qué han hecho o más gracias. o menos qué es lo que ustedes han visto para llegar a convencer a los líderes, Sí, ¿no? si gustan, arranco yo Y rápida, sí, rápida y idea. antes de Te quedaste en perdón, mute. que quería que agregues eso, o sea, cómo también podemos ya comenzar a trabajar con ustedes, Rubén, porque hemos hecho realmente una curación muy importante para ver qué caso traemos a estas conversaciones. Entonces, si sumas a eso más, excelente, Rubén, para ir cerrando. Sí, mira, la realidad es que le das un punto bien cierto, Jimmy. A la hora de que llegas con los que tienen los presupuestos, etcétera, hay que hablarles de números fríos. Y ahí yo lo que hago es presentar los números que ya tenemos. O sea, presento los beneficios en disminución de rotación, los beneficios en aumentos de productividad, los beneficios en reducciones de costos. O sea, ya les pongo esto, decirlo, y a ver, tú vas a invertir esto en esto, pero mira, esto es un proyectado de lo que vamos a ahorrar, por eso es una inversión. Esto es lo que vamos a conseguir y lo vamos a conseguir en tanto tiempo. Te tienes que ir a un lenguaje financiero y la gran ventaja es que tenemos ya mucha carnita de dónde trabajar y tenemos muchas empresas que lo respaldan. Y también les da mucha confianza cuando empiezan a escuchar a empresas como BBVA, o sea, grandes corporativos que ya lo han hecho y que reportan lo que te decía de SAP, ¿no? O sea, SAP dijo, oye, yo sigo haciendo esto porque para mí la reducción en rotación es un gran ahorro de costos. Digo, ellos por política interna no revelan los costos, pero te los puedes imaginar. O sea, una empresa lo puede estimar, ¿no? O sea, entonces yo mi consejo es vete a números, vete a lo que les importa a ellos, que es el capital primero, y ya después los convenceremos de lo otro. Adelante, Cris, si quieres Y platicar súper un poquito. rápido, porque sé que estamos ya Ujú. casi en el tiempo. O sea, en los equipos de dirección siempre vas a encontrarte personas que son familiares de personas neurodivergentes, familiares de alguna persona con algún tipo de condición de discapacidad, o ellos o ellas mismas pueden estar en venir sí, pues haber vivido en grupos vulnerables y esto sí que ayuda a estos partners. Nosotros, por ejemplo, en BBVA lo que hicimos fue un consejo de diversidad e inclusión en el que eran 27 líderes inclusivos de toda la organización y uno de ellos era el CEO de BBVA México y a día de hoy lo sigue siendo.
uno de los participantes, y no solo lo empuja él, lo empujan esos 27 que son líderes que de alguna manera al final sí que su opinión y la toma de decisiones no solamente la tienen, sino que lo impulsan y lo promueven. También buscar aliados en alto nivel. Creo que esto siempre lo apoya. Dani, tu Estás en micrófono está mute. apagado. Sí, ya me di cuenta. Muchísimas gracias, Rubén, Cristina, realmente fascinante. Como les decía, soy igual familiar de alguien que está en el espectro autista. Vimos que genéticamente también ahora es una preocupación hacia mis sobrinos, por ejemplo. Entonces, claro, es eso, construir. Hay que empezar por algo y estas conversaciones son exactamente eso, un punto de partida. Nada más les quiero recordar, les acabo de pasar un enlace, que ese es el Padlet. Es como un tablero que funciona donde vamos a ir poniendo los recursos por cada una de las conversaciones. La siguiente que viene es de Inclúyeme, que es de talento con discapacidades, sobre todo físicas. Entonces, igual es un caso que viene de Chile, pero que ya trabaja en toda América Latina. Tendremos el de Economía Plateada el 19 de noviembre y Arbusta, que es de primer talento, primer empleo juvenil. Muy interesante también, muy conocido y reconocido en la región. Eh, Cualquier cosita, nada más me escriben, ya tienen mi correo. Aquí están los contactos que nos acaban de pasar Rubén y Cristina también. Voy a poner aquí la presentación de Rubén, pero la idea es eso, que quedan conectados sobre todo con Rubén y Cristina, porque si es algo que les interesa llevar a sus organizaciones, es eso. Empecemos por las cosas pequeñitas, talleres, y que después puedan abrir más opciones y oportunidades a más talento autista y neurodivergente en la región. Muchísimas gracias a todos y una mención especial a Santiago Monsegura Monse, que es nuestro documentador gráfico, experto en recursos humanos, que está dibujando ahorita en vivo todo lo que estamos hablando para que tengan también un registro visual una memoria visual de este evento. Muchísimas gracias a todos.